Hola, ¿qué tal? Hemos empezado una serie de predicaciones a la cual estamos llamando A través del desierto, que justamente enfoca la ruta del pueblo de Dios desde el Mar Rojo hasta la tierra prometida. ¿Has pensado por qué un viaje que pudo haber sido hecho en días duró 40 años? Pues en esta caminata aprenderemos mucho sobre nuestro Dios, sobre su carácter, su forma de actuar. Aprenderemos sobre el pueblo judío y sobre todo aprenderemos de nosotros mismos. Dios aprovechará este viaje para enseñarnos, para probarnos y para que sepamos lo que hay dentro de nuestro propio corazón, como dice Deuteronomio 8:2. En algún momento de nuestra vida, todos hemos pasado por algún desierto. Pues yo quiero animarte, ven a caminar con Dios con nosotros. Pues nada, encontramos ahora en Éxodo capítulo 18, y Éxodo capítulo 18 significa que todavía ellos no habían salido de donde estaban. Ellos habían quedado ahí en el capítulo 17, en el desierto de Sin. Claro que no es posible determinar en qué sitio del desierto ellos estaban. Y seguramente estaban muy cerca del monte Sinaí. El estudio de hoy nosotros podemos ver y quería enfocarme en ver las bendiciones que son escuchar consejos. Y por supuesto, buenos consejos, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí caminando un poco por el capítulo 18 del libro de Éxodo y vamos a entender que es importante esto, escuchar consejos de personas, principalmente los que tienen mayor edad. ¿Por qué? Porque claro, son las personas que tienen más experiencia de vida, tienen o tuvieron oportunidad de vivir y conocer muchísimas cosas y siempre es una persona muy buena para dar consejos. También podemos aprender y queremos tratar un poco, es trabajar un poco con el tema de las relaciones personales y familiares. Porque vamos a ver aquí que vamos a tratar de un tema entre familia. Y tenemos que aprender también como personas que podemos llegar a un puesto de liderazgo, aprender cómo ser un líder eficaz y aprendiendo también a delegar funciones o hacer tareas juntos y cada uno haciendo su tarea, y la importancia de entrenar personas o enseñar personas para que en un futuro podría ocupar su lugar. Pues nada, de Éxodo capítulo 18 vamos a ir caminando un poquito a poco y vamos a leer y enfocarnos en algunos versículos. Y el primer grupo de versículos que vamos a leer y ver es del versículo 18 de 1 a 7. Vamos a leer el versículo 1 y después entender que aquí este relato lo que está diciendo es que Jetro, el suegro de Moisés, lo visita ahí donde estaba, en el desierto. El grupo todo estaba en Sin, recordando que este pueblo estaba grande, habían terminado de vencer a un pueblo, a una batalla, que fue Rita que predicó el domingo pasado, habían peleado contra un pueblo que se llamaba Amalek. Los amalequitas vinieron, fueron a atacar a Israel, fueron a atacar al pueblo que estaba ahí en el desierto, y pues el Señor estuvo con el pueblo de Dios. Pues recordáis que Moisés subió al monte y dos auxiliares de él, Ur y un otro hermano, pues
levantaba y aseguraba el brazo porque él ya no tenía fuerza, no tenía condición física para mantener los brazos erguidos, y ellos vencieron la batalla. Vencieron la batalla porque el Señor estaba con ellos, ¿no? Y entonces de esto, pues seguramente el suegro de Moisés escuchó todas estas maravillas, pues aquí entonces él va a hacer una visita a Jericó, ¿no? Entonces dice lo siguiente: yo, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel del Egipto. Es importante aquí ya ver algo importante. Primero, podemos ver la repercusión de lo que Dios había hecho al pueblo, a dónde había llegado, ¿no? Es interesante porque ellos estaban, parece, y para mí me queda difícil imaginar, el pueblo estaba en medio de un desierto. Bueno, aquí nosotros sabemos, cuando yo quiero ir a la casa de alguien, yo cojo la dirección, yo sé más o menos a dónde está, en qué ciudad está ubicado, en qué localización está ubicada aquí en Madrid, y yo voy y busco. Hoy aún más, ¿no? Tiene una facilidad, tú pones el GPS y tú vas derechito, porque el GPS te lleva. A veces te lleva por el camino más largo, pero te lleva. Tú llegas, ¿no? Si obedece el GPS, pues tú llegas, ¿no? Ahora, imagina un grupo de gente en medio de un desierto, ¿cómo él iba a ubicar? Mira, está en la esquina tercera del monte tercero de arena, que tiene no sé qué característica podría dar. Pero podemos ver que también, claro, a pesar de ellos caminar por el desierto, seguramente había rutas de camino, habían rutas de tránsito, ¿no? Y la información de una u otra manera llegó a Jetro, y Jetro entonces fue a visitar a Moisés. Y es interesante la descripción. Jetro era un sacerdote de Madián. Sacerdote de Madián, el pueblo midianita o madianita, de una cierta manera era de la familia de Abraham. Claro, decimos de una cierta manera, ¿por qué? Porque después que se muere Sara, Abraham toma una otra concubina y tiene con ella 6 hijos. Y uno de los 6 se llamaba Midian. Y este Midian fue para esta tierra, para esta localidad, y ahí formó un pueblo o un reinado, una nación. Y pues este hombre era sacerdote de Madián. No sabemos si era un sacerdote verdaderamente del Dios Todopoderoso, porque en aquella época los pueblos que no eran el pueblo de Dios tenían otros dioses y adoraban a otros dioses. Podría ser porque el desarrollar del texto nos da la impresión de que verdaderamente pues este sacerdote no conocía el Dios de Israel, porque llega aquí más adelante, él dice que verdaderamente reconoce que el Dios de Moisés es el Dios todopoderoso y verdadero. Y es interesante porque seguimos aquí. Entonces tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, a la mujer de Moisés, y después la envió, y después que él la envió, y a sus 2 hijos, uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Cuando Jetro, su suegro, o el suegro de Moisés, llegó con los hijos de la mujer, y de junto al monte de Dios, en el desierto donde estaba acampado Moisés, le dijo, yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y con tus 2 hijos. Moisés salió a recibir a su suegro,
se inclinó y lo besó. Y se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho al faraón y a los egipcios por amor de Israel, con todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jethro con todo el bien que Jehová había hecho a Israel, de haberlo librado de las manos de los egipcios. Y Jethro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón. Él ha librado el pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se sobresalieron prevaleció contra ellos. Luego tomó Jethro, su suegro, el suegro de Moisés, el holocausto y sacrificio para Dios, y Aarón tomó 2 ancianos de la tierra y fueron a comer con su suegro, con el suegro de Moisés, delante de Dios. Entonces podemos ver esto, que probablemente Jethro podría ser que no adoraba verdaderamente, no conocía al Dios todopoderoso, al Dios de Israel. Pero reconoció en este momento, cuando estaba con Moisés, que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso y está encima de cualquier otro Dios. Y para nosotros es importante esto, es una buena lección para que entendamos esto, que verdaderamente el Señor es el todopoderoso y no hay otro igual, ¿no? No hay otros dioses delante del Señor. Ahora, nosotros sabemos que aún en nuestro medio hay pueblos que adoran a otros dioses. Hay pueblos que cultúan a otros dioses. Hay pueblos que adoran otras figuras, adoran cosas, ¿no? Y hay pueblos que hoy en día, pues todavía no cree en ningún Dios. La sociedad de hoy está, pues, siempre machacando para que las personas desacrediten o sean desacreditados, desacreditemos que Dios existe, ¿no? Entonces, de todo esto podemos verdaderamente ver que este encuentro con Moisés y con su suegro, pues trae a luz también algunas cosas. Primero, los comentaristas dicen al respecto de la relación de Moisés con su mujer. Vemos aquí que la mujer ya no estaba con Moisés y ya hacía algún tiempo, ¿no? Pero claro, si recordamos y vamos al inicio del Éxodo, podemos ver que en un determinado momento de la historia, pues los dos tuvieron una pelea un poco complicada. ¿Por qué? Porque Moisés, pues por algún motivo, por una falla suya, que la palabra de Dios tampoco no esconde, pues no había circuncidado a sus hijos. Y tiene una pelea con la mujer. ¿Por qué? Porque el Señor aparece en el camino y la mujer, sabiendo lo que el Señor iba a hacer, pues fue y tomó la delantera. Creo que de esto también podría haber una situación a donde Moisés cogió y lo mandó con su papá junto con sus hijos. Otra idea, otra explicación de todo esto, son dos corrientes de visualización, es que Moisés había mandado a su mujer y sus hijos estar junto con su padre para que no pasara en el Egipto por el momento a que Dios iba a enviar las plagas del pueblo del Egipto. Bueno, de una u otra forma, Moisés estaba separado de su esposa y estaba separado de sus hijos. Pero ahora vuelve el suegro y trae la mujer y el hijo y los hijos para juntos de su padre. Y están ahí. Hay un encuentro, hay una celebración, hay una unión, hay un estado de arreglar las cosas como hemos leído, ¿no? Una situación donde que Jethro reconoce verdaderamente que el Señor es el Todopoderoso, ¿no?
bendecido a Jehová, y como sacerdote, pues Moisés y Aarón permite que Jetro en reconocimiento haga un sacrificio al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel. Y de este sacrificio y de este tiempo estuvieron ahí y terminaron de una forma maravillosa, en una comunión a donde había comida, porque terminando el versículo 12 dice, y los ancianos de Israel, entonces Dios tomó a Aarón, Moisés, los ancianos de Israel, y fueron a comer con el suegro de Moisés. Entonces, al fin es una bendición. Siempre cuando el pueblo de Dios va a celebrar, va a conmemorar y va a tener alegría, siempre lo hacen a través de una celebración con alimentos, con comida, ¿no? Porque es ahí donde tenemos intimidad, es comunión. Por eso que, claro, ahora con este tiempo de pandemia, a veces estamos limitados o estamos un poco como que amarrados, ¿no? Atados, y no podemos celebrar este tipo de comunión, ¿no? Pero el pueblo de Dios siempre hacía esto, siempre celebraba, y cuando había celebración, había comida por el medio, y eso es una bendición. Para mí me encanta, ¿no? Esto de verdad es fenomenal. Pues a partir de ahí, a partir del del versículo 13, ¿no? Nosotros podemos ver, y aquí viene el tema del sermón, ¿no? Viene que Jetro ahora va a dar un consejo a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después que celebraron, después que comieron, después que estuvieron juntos, después que Jetro celebra las maravillas que el Señor había hecho en medio del pueblo y de todo esto, pues ahora el día siguiente Moisés pues tenía que cojar, vamos a cojar. Y Moisés se sienta entonces a la entrada de su tienda y empieza ahora a recibir todo el pueblo, que ya eran, hace unos cálculos aquí, que a lo mejor podían ser 3 millones de personas. Ahora imagina todo este pueblo queriendo ir ahí y hablar con Moisés. Y era Moisés quien tenía la información de Dios, era Moisés quien recibía la palabra de Dios, era Moisés que Dios usaba para recibir todas las instrucciones, y Moisés se sentaba y nada, pone a la gente a hacer una cola ahí para esperar el tiempo para hablar con Moisés y hacer su mediación o su petición o pedir su orientación, o él era el mediador cuando había peleas, cuando habían todas las cosas. Y claro, cuando Moisés se sienta, dice la historia y dice aquí el relato bíblico que la gente se quedaba desde mañana hasta la tarde para esperar hablar con Moisés, ¿no? Imagina tú, cuando llegaba su turno, ¿no? A la tardecita, Moisés dice, bueno, ahora ya no trabajo más. Te toca mañana venir de nuevo. Imagina si ella llega tarde y tiene que volver a estar al final de la cola de mañana, ¿no? O sea, hoy se acabó, no puede hablar más. No es como hoy, no podía pedir cita previa, no podía pedir nada, y tenía que estar ahí en la cola todo el día, en el sol, imagina, desierto, ¿no? No sé cómo hacían, pero lo hacían. Y cuando su suegro ve esto, dice, hijo mío, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo tú puedes hacer esto? Y entonces ahora él dijo, yo te voy a dar un consejo. Vamos a leer algunos versículos. A partir del versículo 13. Y aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde mañana hasta la tarde.
Y al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo permanece delante de ti desde la mañana hasta tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene algún pleito, viene a mí. Yo juzgo entre uno y el otro y declaro los preceptos de Dios y sus leyes, ¿no? Y entonces aquí viene algo interesante, versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. A veces es difícil cuando estamos haciendo algo, cuando estamos trabajando, cuando tenemos una visión, cuando tenemos una orientación y llega ahí y la gente dice, mira, tú no estás haciendo la cosa bien hecha. ¿A qué le gusta escuchar? Yo creo que nadie, ¿no? A veces es difícil escuchar, tú estás haciendo, y tú estás haciendo lo mejor y viene uno y dice, esto no está bien hecho. Y el suegro, entonces llega a Moisés, imagina, Moisés ya había pasado por un montón de cosas, ¿por qué? Imagina aguantar toda la murmuración del pueblo hasta entonces, que nosotros hemos visto. Llegar a Mara, murmuraron. Fueron a cruzar el mar Rojo, murmuraron. Llegaron a una otra ciudad que no había alimento, murmuraron. Ya no tenían comida, murmuraron, ¿no? Entonces era un pueblo murmurador. Moisés ya había escuchado un montón de cosas. Ahora viene el suegro y dice, tú no estás haciendo bien, padre. Y a veces tenemos que entender que la cosa es así, ¿no? Tenemos que entender que muchas veces no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y poner la atención. Por eso que muchas veces es importante ver y entender que muchas veces las personas que nos vienen a dar consejo o las personas que nos quieren verdaderamente ayudar, vienen siempre con la más buena intención. Aunque muchas veces la gente dice que ese consejo fuera bueno, no se lo daban, vendían, ¿no? Pero en este caso vamos a ver, y él dijo, vale, el versículo 17, él dijo, no está bien lo que tú estás haciendo. El pueblo está desfalleciendo, tú también estás desfalleciendo porque está llevando toda la carga solo, está haciendo todo solo y tú no puedes con todo esto. Y Moisés ya había reconocido, muchas veces llegó Moisés a Dios y dice, Señor, es que yo no puedo con todo este pueblo, porque este pueblo ya me tiene ahí harto diciendo ahí en mi oído, ¿no? Pero él le hablaba con Dios, pero no tomaba ninguna actitud. Pero ahora el suegro recomienda, y él dice ahora en versículo 19, oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Vea qué interesante. Él da el consejo, pero él dice, también busque al Señor para que vea si el Señor confirma lo que yo te estoy diciendo. Entonces, siempre que recibamos un consejo, pues busquemos al Señor y para saber si el Señor verdaderamente quiere esto para nuestra vida. ¿Cuál es la dirección? Porque la palabra final, ¿quién la tiene? Es Dios. Entonces, oye ahora pues mi voz, te aconsejaré, Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios, somete tus asuntos a Dios. Entonces, el suegro está diciendo, mira, Dios va a estar contento, pero ore a Dios, busque al Señor, preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tus asuntos a Dios. Entonces, nosotros sabemos que ya en el Nuevo Testamento la orientación siempre fue esta, que nosotros siempre en cualquier lugar debemos buscar al Señor en primer lugar. El Sermón del Monte, cuando el Señor predicó, Él dijo, buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? Y después de haber orado, el Señor dijo, el Señor te va a responder y añadir todas las cosas que tú necesitas. Pero tenemos que buscar el reino de Dios. Tenemos que buscar la presencia del Señor, ¿no?
Muchas veces nosotros hacemos todo primero, intentamos todas maneras, y cuando no, o sea, ya hemos agotado todas nuestras alternativas, ¿no? Nosotros entonces buscamos al Señor y dice, ay Señor, ahora ya no puedo hacer más nada, ¿no? Ahora reconozco que no tengo, entonces fallamos. Entonces tenemos que buscar primero a Dios, y esta fue la recomendación, esta fue la orientación que Jetro pues dijo a Moisés y orienta a Moisés, ¿no? Entonces es interesante. Más y orientó más cosas. El versículo 20 dice, enséñales los preceptos y las leyes, muéstrale el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además de escoger tú entre todo el pueblo a hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y ellos van a juzgar el pueblo. Entonces, Jetro enseña a Moisés un sistema de gobierno para que él pueda trabajar, para que él pueda hacer con que todo el pueblo sea atendido y que lleven o que dividan las cargas dentro de esta comunidad de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que aprender esto también. Tenemos que aprender que dentro de nuestra comunidad, por esto, es que no somos, por ejemplo, Rita y yo, los que mandan aquí en todas las cosas. Por eso que hay un consejo, por eso que hay personas que están dirigiendo pues los jóvenes, los grupos de escuela dominical, otras cosas, matrimonio. Deberían tener divisiones dentro del cuerpo de Cristo para que todos puedan trabajar, todos tengan oportunidad de trabajar. Que el líder, el pastor, no sea el único que haga todas las cosas solo. ¿Por qué? Porque todos son importantes y todos deben participar del trabajo de la iglesia, ¿no? Entonces, Moisés estaba llevando todo solo, y el suegro entonces viene, llega y hace esta orientación. Y podemos ver que verdaderamente la característica de Moisés. Moisés escucha el consejo, Moisés oye el consejo, y Moisés verdaderamente pues tiene una actitud de humilde, ¿no? ¿Por qué? Porque escucha verdaderamente la orientación que su suegro le da. A veces nosotros somos un poco tercos, ¿no? Y no queremos escuchar a las personas, no queremos hacer caso. A veces nuestro orgullo no permite que nosotros reconozcamos que verdaderamente nos hemos equivocado y tenemos que hacer cosas para cambiar. Entonces tenemos que aprender que delante del Señor tenemos que humillarnos y aprender a hacer la voluntad del Señor. Y hablando de humillación, el Señor Jesús es el mayor ejemplo para nosotros de humillación. Ahí creo que Pablo habla en Filipenses que Jesús, siendo Dios, Él no tomó como algo importante o algo de que se afejar, sino que dice la palabra que Él se humilló, tomando la forma de siervo. Y esto que muchas veces nosotros no nos gusta, ¿no? Entonces tenemos que aprender como el ejemplo de Moisés, ¿no?, a humillarnos delante de la presencia del Señor, ¿no? Verdaderamente es un buen ejemplo para nosotros, ¿no? Y podemos ver que al final, pues Moisés pone en práctica el consejo que su suegro le da. A partir del versículo 23 nos dice esto: si esto haces y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Escogió Moisés hombres de virtud entre todo el pueblo de Israel y lo puso sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgaban el pueblo en todo el tiempo. Los asuntos difíciles los traía a Moisés y ellos juzgaban todo el asunto pequeño. Luego Moisés se despidió a su suegro y este fue a su tierra. Es interesante ver entonces que Moisés escuchó la voz de su suegro, puso en práctica y verdaderamente podemos ver que fue una bendición, porque a partir de ahí, pues todo el pueblo podría ser atendido. Y es interesante ver lo siguiente, y en ningún momento aquí se sacó la autoridad de Moisés, porque el pueblo o aquellos que ellos habían escogido, pues cuidaba del pueblo, pero los casos más difíciles, más complicados, recogían a Moisés. Moisés estaba muy claro aquí que él era el líder, él era aquel que estaba dirigiendo el pueblo, pero ahora estaba dividiendo las cargas y el trabajo. Así es el cuerpo de Cristo. Nosotros todos estamos aquí y Cristo es el cabeza. Cristo es aquel que está sobre todos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender esta visión del desierto, esta visión del pueblo de Dios cuando estamos pasando por este camino, aprendiendo a ser un pueblo dirigido por Dios, aprendiendo a ser aquellos que seguían a un líder que estaba en comunión con Dios. Y la orientación aquí que también se hacía, ¿qué hacía? Moisés, que conocía la ley que el Señor le había dado, que el Señor le había hablado, Moisés tenía la responsabilidad de enseñar a todos aquellos que iban ahora a escuchar al pueblo. Así es el papel del líder. El líder está para orientar a algunos, para que éste orienta a otros, y así se va. Y esto podemos ver hasta en el Nuevo Testamento, porque cuando Pablo habla a Timoteo, él habla, mira Timoteo, coja a hombres fieles, a hombres que están ahí verdaderamente unidos con el Señor, y enséñales. Entonces es el mismo proceso. Nosotros que conocemos del Señor, y esto también hoy en día se traduce como discipulado, ¿no? Aquellos que conocen más del Señor, coge uno que conozca un poco más del Señor, pero puede enseñar al otro a conocer a este Dios Todopoderoso y saber la voluntad del Señor y saber todo lo que el Señor quiere, ¿no? Y así tiene que ser cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a enseñar a los demás. Tenemos que verdaderamente aprender a hacer con que todos puedan conocer y llegar al conocimiento verdaderamente del Señor, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Y qué aprendemos de todo esto? ¿Qué verdaderamente podemos sacar de todo esto? Como estábamos diciendo, tenemos que aprender en primer lugar escuchar el consejo de otras personas, de personas mayores que tienen una comunión con el Señor, una comunión con Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, que verdaderamente nos puede orientar, direccionar para hacer la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que en todo el momento buscar hacer que nuestras relaciones personales, familiares, ¿no?, de trabajo, sean relaciones que estén de acuerdo con la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que aprender como hombres, mujeres de Dios que están en un papel de liderazgo, ¿no?, a enseñar a otros a crecer en Cristo para que puedan en un futuro próximo ocupar
a nuestros lugares. Pero que esto sea el propósito de Dios para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y podamos enseñar a otros para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, que el Señor pueda bendecir y el Señor pueda cuidar de la vida de cada uno de vosotros, que nosotros apliquemos la palabra de Dios, la visita o este momento cuando Jetro va a visitar a Moisés, lo orienta, lo da buen consejo para que él pueda verdaderamente hacer la voluntad y cumplir la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu palabra que es viva, es eficaz, de algo que ha pasado en un tiempo tan remoto, podamos utilizar hoy, podamos verdaderamente ser de bendición a demás personas y también tu palabra ser de bendición para nuestra vida. Padre Santo, te agradecemos por todo, recibe toda nuestra adoración y te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.